Hola, hoy te vamos a presentar el diseño de circuitos y cómo determinar su corriente y voltaje. Resistencias equivalentes. Resistencia en serie. Es igual a la suma de todas las resistencias del circuito. Resistencia en paralelo. Es igual a 1 sobre los recíprocos de cada resistencia. Transformación de estrella a delta de resistencia. De delta a estrella se usan las siguientes fórmulas. De estrella a delta se utilizan las siguientes fórmulas. Ley de Ohm es la ley básica de los circuitos eléctricos que establecen una diferencia de potencial V y la intensidad de corriente I, donde voltaje es voltios, intensidad de corriente es amperios y resistencia es ohmios. Fórmulas. V es igual a I por R. I es igual a V sobre R. R es igual a V sobre I. Mediciones. Voltímetro, mide voltios. Amperímetro, mide amperios. Ómetro, mide ohmios. Nota. 1. En un circuito en serie a mayor resistencia, menor corriente. 2. En un circuito en paralelo, la corriente se divide y el voltaje es el mismo. Notas. El voltaje en paralelo siempre es el mismo. La corriente es la misma en un circuito en serie. La corriente se divide en un circuito en paralelo. Divisor de voltaje. VE, voltaje de entrada. R1, resistencia. BR1, voltaje de la resistencia. A continuación se muestran las fórmulas para determinar el voltaje en cada resistencia. La fórmula para calcularlo es la resistencia que se necesita sobre la suma del total de resistencias. Divisor de corriente. Se utiliza la siguiente fórmula. La corriente de la resistencia es igual a la resistencia equivalente total por la corriente de entrada sobre la resistencia. Determinar corrientes y voltajes del siguiente ejercicio. 1. Circuito equivalente. Se calculan las resistencias equivalentes con las fórmulas previamente dadas, tomando en cuenta si es en serie o en paralelo. 2. Ley de Ohm. Se utiliza la fórmula ya dada. Se despeja y nos queda corriente de entrada es igual a voltaje de entrada dividido para la resistencia total. 3 y 4. Divisores de corriente. Para calcular la corriente que pasa por una resistencia en específico, se la calcula de la siguiente manera. La corriente va a ser igual a la resistencia equivalente total del circuito por la corriente de entrada, dividido para la resistencia por la que pasa esa corriente. 5. Voltajes en cada resistencia. Se utiliza la siguiente fórmula. Voltaje de la resistencia que se va a calcular es igual a la corriente que pasa por esa resistencia multiplicada por la misma. Gracias por mirar nuestro video y suscríbete y dale like si quieres, suscríbete y dale like si quieres, noni.